Hola, buenos días. Aprende contabilidad conmigo. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que es la obligatoriedad de la contabilidad. O si lo queremos dar otro enfoque, podemos hablar del marco legal de la contabilidad. Habíamos comentado anteriormente que la contabilidad es una obligación que tienen las empresas que generadas por por las leyes fiscales para dar cumplimiento con llevar una contabilidad. Nada más que no todas tienen el mismo tipo de contabilidad. Pero ¿de dónde surge esto? Primero tenemos que quedar de acuerdo de que al igual que la jerarquía de las leyes, el primer documento legal donde se establece una obligación de forma indirecta del cumplimiento de la contabilidad es precisamente en el artículo 31, en la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese artículo 31, de acuerdo a la antología que les he proporcionado, se establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, así como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Nos dice que tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos. Ahora, ¿de qué forma contribuimos al gasto público? Contribuimos al gasto público partiendo del hecho del pago de impuestos, ¿verdad? Los impuestos son los que van a generar los ingresos a un país o en nuestro caso en México, que ese ingreso que se genera se va a repartir entre las necesidades que la sociedad necesita. Por ejemplo, si estamos viendo de carreteras, estamos hablando de becas para algún sector vulnerable de la sociedad, si estamos hablando de infraestructura como puentes, escuelas, etcétera, etcétera, pues precisamente esta partida gubernamental lo que nos permite, lo que le permite al Estado, pues dar cumplimiento a solventar estas necesidades que tenga la sociedad. Ahora, para que tengan para ese pago de impuestos, pues a través del Servicio de Administración Tributaria, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues se crea el organismo que crea las condiciones para poder controlar, recaudar, confirmar precisamente este proceso de recaudación que debe de realizar esta institución, ¿sí? Pero esta institución ya se apoya mucho en la contabilidad que se requiere para poder determinar impuestos de la manera más clara y confiable por parte del comerciante y por parte de la autoridad. Entonces, aunque la obligación es control del gasto público, ¿cómo contribuimos a través del impuesto? Y para que se calculen los impuestos, yo necesito llevar un tipo de contabilidad donde voy a controlar por los ingresos y las deducciones o dependiendo del régimen fiscal a donde pertenezca el cálculo del impuesto, el comerciante, ¿no? Entonces, de forma indirecta, este artículo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, pues nos establece la necesidad de la contabilidad para el cálculo del impuesto y con el impuesto contribuir al gasto público, ¿sí? De la misma manera, el otro fundamento que nos establece en el Código de Comercio es el artículo 33. Este artículo 33 me señala que en este caso sí me especifica que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Aquí sí me dice sin lugar a duda que lo que se requiere es un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, los recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomode a las características particulares del negocio. Pero independientemente de cómo se acomoden las características, lo que sí debe de hacer es que deben satisfacer algunos requisitos mínimos. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Si tú vas a establecer un sistema de contabilidad de acuerdo a tus necesidades o a las características de tu negocio, ese sistema por lo menos debe permitir identificar las operaciones individuales y sus características. Y también debe de poder conectar cada operación individual con los documentos fuente o los documentos comprobatorios que van a soportar la veracidad de la operación que estás contabilizando, que deseas registrar. De la misma manera, el sistema contable que establezcan debe permitir seguir la huella, ¿no? La historia de las operaciones individuales hasta la suma de las operaciones acumuladas que van a dar pues el resultado final de las cifras.
y también de forma contraria, ¿no? ¿De qué estoy hablando de esto? Por ejemplo, vamos a platicar, por ejemplo, que mi contabilidad me debe decir mensualmente que se realice una venta en cantidad de 100,000 pesos, ¿sí? Eso me debe decir mi contabilidad. Pero debo de ir más allá y de forma independiente, mi sistema contable debe tener la suficiente claridad y el detalle para saber cuántas facturas pues me integraron esos 100,000 pesos, qué días fueron, ¿sí? En vez de más específico, y el sistema de contabilidad debe de poder demostrar el seguimiento de las operaciones individuales hasta la operación grupal con los saldos finales, ¿sí? También de la misma manera, independientemente de cuál sea el sistema contable por el que opte la empresa, este sistema de contabilidad debe permitir que se hagan los estados financieros, ¿sí? Que permita que tenga información para preparar los estados financieros. Y de la misma manera, pues igual ese sistema me debe permitir darle continuidad, poder seguir la huella de las cifras de los estados financieros, ¿sí? Eh, Hasta llegar a la acumulación de las cuentas individuales y de tal manera llegar hasta la operación individual. Si ustedes recuerdan, el ciclo contable está formado por la documentación fuente, que son los documentos de entrada. Luego sigue el proceso que se realiza dentro del sistema de información contable, que va a ser integrado por la elaboración de los asientos contables, que el primer documento que se puede elaborar es el libro diario, luego el libro mayor, y a su vez entre ellos están los registros auxiliares. Partiendo de ello, el siguiente documento es la balanza de comprobación antes de ajustes, luego la balanza de comprobación después de ajustes, y vamos a terminar con los estados financieros. Entonces, este ciclo contable se debe realizar en cualquier sistema de contabilidad para que le permita identificar los saldos finales en los estados financieros, independientemente de cuál sea el estado financiero, hasta pasando por los registros y llegando a lo que es la documentación fuente. O sea, debe estar todo, digamos, contablemente amarrado, ¿no? Congruente. De la misma manera, este mismo artículo 33 señala que los sistemas de control de que realmente se lleven a cabo los pasos y que sean las cifras ciertas, veraces, eh, debe de realizarse a través de un sistema de control y la verificación interna necesarios para impedir la omisión de registros de operaciones. También debe de incluir que en el caso de error, puede realizar la corrección de registro contable. Y, y también pues debe de poder, este sistema de contabilidad debe de poder corregir las cifras resultantes en el momento de que exista un error. Ese artículo 33 tiene un enfoque totalmente, nos habla específicamente los requisitos mínimos que debe tener un sistema de contabilidad, pero este mismo código de comercio también me señala que cualquiera que sea el sistema de registro que se vaya a emplear, los comerciantes deberán llevar un libro mayor, ¿sí? que, que se expide y que se debe de generar derivado de la operación económica que da origen, los documentos comprobatorios, el análisis, la presentación y la cuantificación de esa operación, los asientos contables, el libro diario y llegar al libro mayor, ¿no? Y en el caso de las personas morales, va a ser tanto el libro mayor o los libros de actas. Esa es una obligación llevarle, pues independientemente de las leyes y los reglamentos fiscales que se tengan para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante. Prácticamente te están diciendo que la documentación que hayas generado de facturas de venta las debes de conservar, ¿sí? Se debe poder identificar la documentación que hayas generado con las facturas de compras o de gastos, también debe estar incluida dentro de tu contabilidad. De tal manera que cuando tú empieces a identificar el movimiento total de los cargos y los abonos, tú sepas cuál es el documento fuente, ¿no? Cuál es la operación que dio paso a ese saldo. No nos olvidemos también, no nos olvidemos también que el Código de Comercio también tiene el artículo 34,
¿sí? Donde se establece también otro tipo de obligaciones para las empresas. Tiene el artículo 36 que me habla de que precisamente los libros de actas que se generan en las personas morales deben tener pues los acuerdos que son relativos a la marcha del negocio, a la dirección de la empresa que se haya creado. Ya sea que tengan a través de los socios o a través del consejo de administración, debe de quedar la evidencia de esos acuerdos. A su vez, el artículo 37 señala que todos los registros que se estén llevando a cabo deben llevarse en castellano, en español, independientemente que el comerciante sea extranjero, ¿sí? Vamos a hablar de casos, por ejemplo, de a quién pertenece, digamos, la Toyota, ¿no? Es un comerciante extranjero que viene a establecer aquí su ensambladora, pero él es obligado a llevar su contabilidad en idioma castellano y que pues en el caso de que no cumple ese requisito, pues va a recibir una multa de por lo menos 25,000 pesos, ¿sí? Y que definitivamente esta multa, la misma ley me indica, el mismo Código de Comercio me señala que no debe exceder el 5% del capital. Y en un momento dado, la propia autoridad puede indicar que se haga la traducción de esos libros para que sean entendibles para las personas del idioma donde permanezca el país. Este, también damos continuidad. El artículo 38 también define algo muy importante, que el comerciante deberá conservar debidamente archivados los comprobantes originales de sus operaciones. Es decir, o sea, la documentación fuente debe de guardarse y debe conservarse de forma original, ¿sí? Actualmente se realizó una modificación a este artículo y ya me habla que además de estar impreso, también otra opción es manejar los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo de tecnología, siempre y cuando en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de los mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. De tal manera que con esa documentación digital o impresa tú puedas relacionar las operaciones que se están originando partiendo de la documentación comprobatoria, ¿sí? Pero no solamente eso, sino también te obliga a que lo puedes presentar manual o impreso digital, o lo puedes, y que además tienes la obligación de conservarlo con un plazo mínimo de 10 años, ¿sí? Entonces, tu contabilidad no la puedes tirar al año siguiente, tienes que guardarla 10 años porque es lo que me indica el Código de Comercio en su artículo número 38. Otra, otra ley, otra ley que me indica a mí y que refuerza la obligatoriedad de llevar una contabilidad es el artículo 86, fracción 1 y fracción 2. Pero estos artículos me hablan específicamente de la documentación comprobatoria. Me señala que las personas morales que se refieren al título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de ley, tendrán las siguientes obligaciones. Uno, deben llevar un sistema de contabilidad conforme con el Código Fiscal de la Federación, es decir, la ley de impuestos sobre la renta me dice que debo de cumplir con el Código Fiscal que me indica el Código Fiscal de la Federación. Debo de cumplir con lo que me diga el reglamento, ¿sí? Y el reglamento de esta ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones. Me dice, todo lo que tienes que cumplir ahí lo tienes que seguir cumpliendo, ¿no? Y me añade también que es parte de la documentación fuente expedir los comprobantes fiscales, pero no solamente es expedir, sino también tienes la obligación de recabarlos, ¿sí? Y siempre que esas operaciones fiscales vayan a acreditar la enajenación o las aseguraciones que se estén efectuando, es decir, los gastos o los costos que la empresa requiere para que pueda funcionar, independientemente de los servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal del bien que pretenda registrar, ¿sí? También no olvidemos que para efectos de la contabilidad debemos de entender que esa se ve integrada por los libros, ¿sí? Libro diario, libro mayor, los el sistema contable que la empresa requiere utilizar o haya optado a utilizar. Debe incluir los papeles contables, los registros contables, todos los auxiliares forman parte de la contabilidad. También los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad, los estados de cuenta forman parte de la contabilidad, las cuentas especiales, los libros y registros sociales, el control de inventarios y métodos de evaluación, que en este momento podemos estar hablando de tarjetas de almacén,
discos o cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, los sistemas digitales que tenemos de contabilidad o las RP, indudablemente forman parte de la contabilidad de la empresa, según me lo indica el artículo 86. También y sus respectivos registros, además de la computación comprobatoria de los asientos respectivos. Es decir, todo asiento contable debe de contar con una documentación fuente o comprobatoria, así como toda la documentación o información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, es decir, la parte fiscal, ¿no? Lo que me indica la parte fiscal, lo que vaya a acreditar los ingresos del comerciante o las deducciones y cualquier otra a las que obligan estas leyes. Esto me lo indica el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y que también señala que en el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se debe dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Es decir, todavía hay otros elementos que integran la contabilidad y que es precisamente en el reglamento del Código Fiscal de la Federación donde van a quedar señalados los adicionales, ¿no? Y que pues hemos platicado durante el artículo 86, el artículo 28, el artículo 34, 35, 36, 37 y 38 del Código de Comercio, pues todas las obligaciones y qué es lo que va a abarcar lo que es la contabilidad. Y con esto, jóvenes, pues les dejo la actividad que quiero que ustedes realicen. En la parte del video van a encontrar, en la parte de abajo de este video, van a encontrar el link para que ustedes puedan ir a visitar, a realizar unos juegos digitales acerca del marco legal de la contabilidad, la obligatoriedad de la contabilidad, que es lo que les estuve platicando el día de hoy. Manito arriba, un like.